Con un bar libre, te damos todo lo que pidas, al 1%. Fijaros lo que es el 1% de interés. Pero a renglón seguido, ese mismo banco va al gobierno español y le compra al 4 o al 5% la deuda pública española. Sin hacer nada y con nuestro dinero están ganando 4 puntos, 3 puntos. Están ganando 3, 4 puntos. Están haciendo el negocio del siglo. Y son esos bancos que nosotros le hemos prestado el dinero para que a su vez nos puedan comprar la deuda, los que llegan ahora y dicen, oye, ¿seréis capaces de pagarme la deuda? Y son los que están especulando contra la deuda española. Además, cada vez que especulan consiguen tener más rentabilidad, porque la deuda sube, el valor de la deuda. España mismo está pagando, pues, el 5, el 6% de la deuda lo está pagando. Esto que estoy diciendo lo saben los brasileños muy bien. El famoso plan real y todo lo demás. Y lo sabe América Latina entera. ¿Por qué? Porque ese plan no lo está ejecutando solo el Banco Central, sino el Fondo Monetario Internacional, que son los que hay detrás de la operación. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un problema muy serio, que es que nuestro sistema financiero está prácticamente en quiebra, en respiración asistida. Tiene una maquinaria que es los dineros públicos. ¿Por qué? Por un lado, porque deben muchísimo dinero. Tienen que hacer frente todos los años a miles y miles de millones de euros que les deben. ¿A quién les deben? A Alemania y a Francia. A los bancos alemanes y a los bancos franceses. Por eso, todos los planes de ajuste que se están haciendo también en España no están hechos para salvar la economía española y todo ese tipo de rollos macareros. Están hechos fundamentalmente para que los bancos españoles puedan pagar a los bancos alemanes y a los bancos franceses la enorme cantidad de dinero que les deben. ¿Por qué? Porque les deben. Y luego hay otra cosa más grave que se oculta, que es que una gran parte de los activos de los bancos son falsos, no son reales y tienen cuentas truncadas. Eso lo saben ellos. Y hay el mayor mecanismo es lo siguiente: los bancos se han convertido en los mayores propietarios de pisos y de terrenos de España. Se han convertido en los principales propietarios, pero tienen contabilizados los pisos en su valor de adquisición y no en su valor real. Si ellos hubiesen y contabilizaran que los pisos y los terrenos valen 30 o un 40% menos de lo que valen menos de lo que tienen contabilizado, sus cuentas no cuadrarían y estarían en quiebra. Por eso los bancos han hecho una enorme restricción del crédito, y por eso el crédito no llega ni a los autónomos, ni a pequeñas y medianas empresas, ni a los ayuntamientos. En España, dentro de poco, se pondrán casi todos en quiebra, porque no tienen capacidad de respuesta, ni siquiera a pagar los salarios. Hoy viene en la prensa que 6 ayuntamientos muy importantes de Cádiz, encabezados por el de Jerez, no tienen medios para pagar a la gente. Y el ayuntamiento de Jaén ha tenido que pagar, una semana después del 1, han tenido que pagar los salarios. Y aquí está la gran situación que hay. Y por eso además los bancos ya no se prestan entre sí, que es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque no se fían de que el otro banco no tenga sus cuentas llenas de fallidos, de zona opaca, de zona... Eso no se acepta. ¿Qué salida hay? Pues muy complicada para el sistema y también para los trabajadores que vivimos en la sociedad. La primera cuestión es muy simple, que requiere pensárselo bien. Es que se nos tiene que caer la burbuja mental que ha acompañado a la burbuja financiera inmobiliaria. Aquí lo peor está aquí.
O sea, el pueblo español, las clases trabajadoras, han vivido pensando que la pobreza se había acabado, que ya estábamos en Europa, todos éramos iguales, y que ya somos como ellos. europeos, Ya somos europeos. Y yo creo que esa es la primera cosa que hay que romper. Y eso le va a costar mucho trabajo a los trabajadores, muchísimo trabajo. Porque durante mucho tiempo han vivido pensando que la lucha de clase, que la organización y que el conflicto social ya no tenía la importancia que tenía hace 20 años. Entonces, la primera es despertarse, y por muchos campeonatos mundiales que ganemos de fútbol, por mucho que la Roja... Los que no ganéis, y yo no gano nada. Por mucho, yo soy del Madrid, tengo más mérito todavía que tú, por mucho que se gane, al otro día de la fiesta, Estamos en el mismo sitio. no estamos en el mismo sitio, sino que vamos a entrar todas las encuestas, los datos del gobierno, es que prácticamente este año no se va a crear empleo. Es más, dicen que el próximo año, por estas medidas de austeridad, no se va a crear prácticamente nada. ¿Por qué? Porque si restringe si los salarios bajan, se genera desempleo, el consumo baja y la inversión no tiene ningún interés porque nadie la puede financiar, porque el crédito se está restringiendo, o el Estado lidera la salida o no hay salida. Y el Estado lo que ha hecho ha sido no solamente no liderarla, sino restringir el gasto público. Por lo tanto, la situación es muy complicada. El primer punto es eso. La segunda cuestión es tener un buen análisis de la situación y saber que se trata de una crisis profunda que va a durar al menos 10 años, no menos de 10 años. Yo ayer hablé de esto y una compañera se levantó y se fue, medio llorando, ¿no? Sí, como diciendo, porque diciendo, bueno, ¿cómo es posible que este hombre me diga eso, ¿no? Pero bueno, es que es una crisis muy larga, muy conflictiva, y cuidado, hasta ahora todas las crisis del capitalismo mundial se han resuelto con la guerra. Este año Estados Unidos va a gastar 1.100.000 millones de dólares en presupuesto de defensa, 750.000 millones de presupuesto de defensa militar y 400.000 millones en la guerra de Afganistán y de Irak. Ustedes saben muy bien que toda América Latina está en un proceso acelerado de rearme. Los compañeros brasileños le acaban de comprar submarino atómico a Francia. Y aviones. Norteamérica ha lanzado la cuarta flota, que la tenía aparcada desde los años 50, lanza una cuarta flota. Las bases en Colombia, para mí, están dirigidas básicamente al Amazonas y a controlar no tanto a Chávez sino a Lula, que bueno, esa es una opinión mía personal. Es decir, se está viviendo un rearme de grandes dimensiones. Y por último, que es lo que quería decir, en tercer lugar, hay que plantearse en serio el tema de Europa. Este tipo de Europa, como ya dijimos nosotros, no es viable. O se refunda Europa, o vamos hacia un Estados Unidos de Europa, y por tanto un Parlamento único, un gobierno único, etc., o lo más tarde o temprano el euro puede entrar en crisis y se puede terminar disolviendo el euro. O expulsando a países que no soporten el euro, como España, Portugal, Grecia e Italia. Eso son posibilidades que hay. La cuarta cosa es tener un programa claro. Y la quinta cosa es organizarse. No hay mucho más camino. No hay otro camino. Es decir, buscar una alternativa política a esto que estamos diciendo. Pero eso ya lo sabíamos antes de empezar la charla. El problema es que ahora es que la gente lo debe de saber. La pregunta es, de todo esto que ha ocurrido, el mayor daño ha sido el ideológico, el cultural. La gente ha perdido la idea de la revolución. La gente ha perdido la idea